Buenas noches, hermanitos. Mi nombre es Nelly Davirán Suazo. Pertenezco al Grupo Oración Virgen Niña de la zona 3 del RIMAC. Hace 18 años que persevero en este grupo. Pues bueno, desde muy niña tuve una infancia muy triste, con carencia de presencia paternal. Mi madre dejó también de estar a mi lado por su enfermedad. Pero ya estando en la secundaria, estudié en un colegio parroquial, ¿no? Entonces tuve la presentación de un Jesús que me amaba, que era su hija, y que también era un templo del Espíritu Santo. Pero no había tenido esa experiencia profunda realmente de lo que me habían transmitido las hermanas durante 5 años de mi educación secundaria. Ya a los 19, yendo para los 20, me comprometo pues con mi esposo, ¿no? Y ahí podría decir yo que dejé entrar al enemigo, ¿no? Al coludo, al cachudo, como lo querramos llamar. Ya fue robándose poco a poco mi corazón, porque tenía una vida de un poco de libertinaje. Me comprometí con mi esposo a espaldas de mi madre. Y pues bueno, llevé una vida de mucho dolor, tristeza, porque mi esposo le daba diablos azules y siempre, bueno, sufrí insultos, maltrato psicológico, moral y corporal, ¿no? Y en presencia de mi hijo también muchas veces fui maltratada. Entonces comprendí que esa experiencia, no tenía esa vida de una hija amada por Dios, ¿no? Dejé realmente sepultar en mi corazón el conocimiento de que yo tenía un padre y que albergaba en mi corazón la ira, la cólera de ese padre que me había abandonado, que abandonó a mamá e hizo sufrir. Entonces fue abriendo las puertas de mi corazón al enemigo, ¿no? Y fue ganando terreno en mí. Fui de pecado en pecado y lo vivo, esa experiencia de mi vida fue como un fango de lodo apestoso en la cual cada vez que quería salir cometía un error tras otro error. Y iba dándole yo terreno a este bendito enemigo, ¿no? A este bendito enemigo. Pues bueno, pero como hija de Dios y teniendo un Padre lleno de amor y misericordia, no me iba a abandonar en la vida que me iba a abandonar. Muchas veces he orado en mi momento de desesperación, en mi momento de dolor, de impotencia, viendo a mi esposo, ¿no? Hasta quise eliminarlo, viendo tirado ya borracho, pero yo sé que Dios estuvo ahí y me detuvo, hermanos. Es así como el Señor tiene miles de maneras de seducirnos, de llamarnos. Y escuché su voz de Él a través de un incendio, hermanos, a través de un incendio. Y eso ocurrió en el 2003. Ese incendio fue el inicio para yo dejar que el Señor entrara en mi vida. 3 años consecutivos, el Señor me hacía la invitación a este grupo de oración. Y yo siempre buscaba 1000 pretextos para no ir a esta invitación. Pero después de este incendio, que abracé a mis hijos, a mis 2 hijos que tengo, en medio del charco del agua que habían apagado el incendio de los bomberos, escuché la palabra cambio. Yo giré hacia atrás y no había nadie. En ese entonces no entendía. Pero cuando ya ingresé al grupo oración, que fue un 15 de noviembre de 2003, empecé a encontrar el amor de Jesús en cada hermano. ¿Qué tal acogida? Esas oraciones, la intercesión que hacían por mí. No me conocían, pero yo sentía que cada palabra me iba desnudando, como si me conocieran a mí. Yo iba entendiendo que había desperdiciado mi vida y que había dejado yo que hiciera el enemigo lo que quisiera conmigo, que él estaba ahí en momentos de pecado y de dolor y de llanto, pero yo no lo entendía porque desconocía, estaba paralizada, estaba yo cegada, sorda por el pecado, por la ausencia de no tener ese amor de Jesús en mi vida, en mi corazón, desconocimiento total. Cuando ya empecé
a llevar mis primeros temas del seminario, hermanos, sentí que el Señor me desnudaba. Comprendí que el Señor siempre estuvo en mí y que era necesario que yo viviera todo este sufrimiento para reconocer lo que Dios quería de mí. Nadie cambia de la noche a la mañana, pero poco a poco, paulatinamente, como yo le abría mi corazón al Señor, iba ganando terreno Él. El Espíritu Santo iba obrando en las noches en mi cama, porque al día siguiente, hermanos, levantaba yo con la esperanza. Y el pertenecer a este grupo de oración para mí fue la base fundamental, fue el pilar de mi cambio, de reconocer que era una hija de Dios amada y que lo había sido por siempre, que yo le había dado la espalda al Señor y a su infinito amor. Es así cuando llega el tema del perdón, entraba en un llanto total cada tema y comprendí que tenía que perdonar al que más daño me había hecho. Mi esposo, por su carácter, está recluido hasta hoy en día en un penal. Desde adentro reconoce el amor de Dios, sé y doy fe que Él está cambiando hace 6 años atrás, y yo también reconozco que ya no hay problemas en este camino del Señor. Sí hay problemas, hermanos, pero cuando uno se siente una hija amada de Dios, cuando uno reconoce que Jesús salvó en esa cruz, que tu sangre me limpió a mí de mis pecados, me hizo que me rindiera a sus pies y que le entregara todo eso, esas cosas feas que había hecho daño a mi familia, había hecho daño a mis hijos, hasta a mi propio esposo, porque no supe decir no o denunciarlo, decir basta. Yo había también permitido que él siguiera viviendo en pecado. Pero cuando empiezo a reconocerme una hija amada, el Señor me fue levantando, hermanos, fue recuperando mi identidad que había sido robada, había sido aplastada por el enemigo. Tanto es así que me fui apoderando esas bellas palabras de la Biblia, tantos mensajes llenos de amor, de ternura. Y sí es cierto que la palabra de Dios es una espada de doble filo, porque cuando leía, hermanos, me decía, mira, yo siempre estuve ahí a tu lado cuando tú golpeabas a tu hijo. Estuve ahí a tu lado cuando quisiste matar a tu esposo. Hermanos, ustedes no saben, un arrepentimiento total cuando sentí que el amor de Dios me embargaba y renuncié a todo aquel pasado tan oscuro, lleno de lodo, de fango apestoso, y decidí realmente ser una hija de Dios. Es así como el Señor fue moldeando, fue cambiándome. Y los hermanos de este grupo de oración fue lo base, porque cada hermano, con esos carismas que el Señor nos regala, nos demuestra el amor de Dios. Que solo no hubiese podido yo salir de este gran fango que yo estaba hundida. Semanalmente estos hermanos oraban por mí y yo estaba con hambre y sediento de su palabra. Me sentía sedienta como una mujer samaritana o como esa mujer pecadora en la cual Jesús no la juzgó y le dijo, hija, yo te amo, tampoco te culpo. Hermanos, ustedes no saben, comprendí que donde abunda el pecado, abunda la misericordia de Dios. Cuando reconocemos a ese Jesús vivo que dio la sangre por cada uno de nosotros. Pues ahora, hermanos, sé que Dios tuvo y sigue teniendo un plan para mí. Quitó la tristeza, quitó la desesperanza y me armó de valentía. Ya no está esa Nelly temerosa, de miedo. Al contrario, hermanos, me dio un servicio para evangelizar y llevar la palabra de Dios a las cárceles, que lo hacemos con un grupo de hermanas, diferentes grupos de acá de Lima. Ustedes no saben, hermanos, qué alegría y inmenso gozo de saber que con Dios todo es posible. Ver esos rostros transfigurarse con el tiempo cuando uno le lleva el mensaje, el cariño, la palabra del Señor. Los problemas no se van a acabar, hermanos, pero sé que este caminar con Jesús es un camino de luz, es un camino de esperanza
porque recuperé mi identidad. Los problemas no seguirán, pero estoy acompañada, pero estoy fortalecida a través de la palabra de Dios, a través de la Eucaristía, a través de esos instrumentos preciosos que Dios nos da y nos dará siempre, hermanos. Y en estos momentos de pandemia, de dolor, de tristeza, nos está preparando el Señor. Cada quien sabe, el reino de Dios se puede vivir aquí en la tierra, hermanos, pero Él nos tiene preparado ahí un lugarcito para cada hijo que lo reconoce como el Señor de señores. Pues bueno, este es un tiempo de preparación para nosotros. Para Dios nada es imposible y doy fe para eso, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios y gracias por haberme escuchado.